Imagínense, invierno en el Ártico canadiense, una temperatura de 55 grados bajo cero. Las reservas de comida se acabaron hace un mes. Un grupo de personas extenuadas se come los últimos trozos de piel de reno desenterrados de las cenizas de la hoguera. Al otro lado de la puerta, miles de kilómetros de páramo helado. Por delante, la incertidumbre. No es el guión de una película de terror, es la expedición real de John Franklin de 1819. Una historia larga, enrevesada, pero increíblemente fascinante sobre una expedición a pie hasta el océano Ártico. Sir John Franklin, un nombre que muchos conocen por la tragedia de los barcos Erebus y Terror, desaparecidos en los hielos árticos en busca del paso del noroeste. Pero hoy hablamos de otra expedición, una especie de prólogo a aquella famosa catástrofe. Una odisea polar a pie, organizada por Franklin varios años antes de su fatídica travesía. Y en cierto modo, esta historia es incluso más aterradora. Tribus indias, sucesos místicos, canibalismo y una cadena de muertes misteriosas. Todo esto está por venir. El futuro capitán nació en 1786 en el condado de Lincolnshire, en la numerosa familia de un comerciante. John no era uno de los hijos mayores, por lo que no tenía posibilidades de heredar el negocio de su padre. A los 14 años se enroló como grumete en un barco y unió su destino al mar. Su carrera despegó rápidamente. A los 16 participó en la expedición australiana de Matthew Flinders, que duró de 1801 a 1803. Allí, el joven Franklin aprendió navegación e hidrografía y adquirió una valiosa experiencia en travesías de larga distancia. Al regresar de Australia, se vio inmerso directamente en el fragor de la batalla, el combate de Trafalgar de 1805. Y en 1814 participó en la guerra anglo-estadounidense, donde fue herido en el abdomen por metralla en la batalla de Nueva Orleans. Desde luego no se le podía llamar cobarde. Era enérgico, seguro de sí mismo, y pronto se ganó la fama de héroe de guerra y explorador reconocido. Pero trasladémonos más cerca del Ártico. Franklin se encontró por primera vez con los hielos polares en 1818, al mando del buque Trent. El segundo barco era el Dorothea, bajo el mando del capitán David Buchan, quien dirigía la expedición. El teniente Franklin, de 32 años, a pesar de toda su ambición, desempeñaba el papel de ayudante y subordinado. El objetivo de aquella expedición suena hoy casi absurdo: alcanzar el estrecho de Bering atravesando el Polo Norte. En aquel entonces se sabía muy poco sobre el Ártico. Los mapas estaban llenos de manchas blancas. Muchos creían que justo después de Canadá los hielos terminaban, el océano se volvía navegable y el propio Polo Norte estaba completamente libre de hielo. El 25 de abril, los barcos zarparon del Támesis y se dirigieron al norte, entre Spitsbergen y Groenlandia. En mayo alcanzaron el paralelo 80 de latitud norte. Allí se encontraron con campos de hielo infranqueables, de los que tuvieron que refugiarse en una de las bahías del noroeste de Spitsbergen. Unos días después, los barcos volvieron al mar, pero el 30 de julio se desató una terrible tormenta. Los hielos comenzaron a presionar los buques y el capitán Buchan tomó la decisión de regresar para salvar los barcos y la tripulación. Gracias a un liderazgo sensato, la expedición regresó a casa sana y salva, sin pérdidas. Simultáneamente a estos acontecimientos, en el mismo año 1818, tuvo lugar otra expedición polar, la de Sir John Ross. Buscaba el paso del noroeste ya por el norte de Canadá. El gran sueño de los ingleses era encontrar una ruta hacia Asia, hacia la India, de donde traían especias, telas y otros productos valiosos. El objetivo era pasar del Océano Atlántico al Pacífico a través de América del Norte, lo que prometía enormes beneficios económicos. La expedición de Ross tampoco encontró el paso, aunque cartografió extensos territorios árticos e islas importantes. La causa del regreso fue un extraño suceso. Mientras navegaba por el estrecho de Lancaster, Ross vio delante de él la silueta de altas montañas.
Engañado por un espejismo, decidió que el estrecho era solo un fiordo ancho y ni siquiera consideró necesario comprobar su suposición. El Ártico es rico en ilusiones ópticas y no se sabe si el capitán realmente creyó en la existencia de esas montañas o simplemente quería regresar a Inglaterra cuanto antes. El hecho es que dio la vuelta a los barcos y navegó de regreso, sin siquiera acercarse a las cumbres imaginarias. Esta historia de las montañas recuerda vivamente a la leyenda de la tierra de Sannikov que vieron el barón Toll y muchos otros navegantes. En su búsqueda se invirtieron enormes fondos y muchos años. Sin embargo, el regreso de Ross a Inglaterra no estuvo exento de incidentes. Su barco quedó atrapado en el hielo. En el almirantazgo comenzaron a circular rumores. Quizás no necesitamos tanto ese paso del noroeste. Resulta demasiado caro. No obstante, Sir John Barrow, una figura extremadamente influyente en el almirantazgo y en las altas esferas inglesas en general, estaba entusiasmado con la idea. Como político experimentado, la promovió con éxito. Logró despertar en los círculos navales y científicos un interés tan vivo por el problema del paso del noroeste que incluso el tacaño Tesoro Público, que solo financiaba empresas que generaban beneficios, volvió a asignar los fondos necesarios. John Barrow apelaba al honor de Inglaterra, que debía ser la primera en recorrer esa ruta antes que otras potencias. La competencia entre las flotas de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos era bastante intensa en aquellos años. Todos querían ser los primeros. Además, al informar sobre sus expediciones en el almirantazgo, el teniente John Franklin y William Edward Parry, que había participado en la expedición de Ross, insinuaron inequívocamente que sus superiores, capitanes por así decirlo de la vieja escuela, si no se habían acobardado, al menos habían regresado demasiado pronto. Un poco más y los hielos se habrían abierto y el paso del noroeste habría sido descubierto. Este es un punto importante que caracteriza a Franklin. No tuvo en cuenta los riesgos, ni el hecho de que, gracias al liderazgo, todos los miembros de la tripulación regresaron a casa con vida. Hizo hincapié en que era necesario arriesgarse, incluso si se ponían en peligro las vidas de los marineros y los barcos. Y así, en 1819, el almirantazgo organiza una nueva expedición en busca del paso del noroeste. Pero lo hace con menos entusiasmo y asigna mucho menos dinero. Los líderes son el ambicioso y joven capitán William Edward Parry y el teniente de 33 años, John Franklin. La expedición se dividió en dos partes, una marítima y una terrestre. La marítima estaba dirigida por Parry, mientras que Franklin debía avanzar a pie por el Ártico canadiense. En cuanto a la parte marítima bajo el mando de Parry, tuvo bastante éxito y en cierto modo incluso superó las expectativas. Demostró que la bahía de Baffin estaba abierta por el lado oeste, hacia donde conduce el ancho y navegable estrecho de Lancaster. Y aquellas montañas que Rose vio en 1818 en la lejanía del estrecho resultaron ser una ilusión óptica. Los barcos Hecla y Gripper también se encontraron con esas montañas, pero se disiparon como la niebla a medida que los buques se acercaban. La expedición descubrió el estrecho de Barrow, adyacente al de Lancaster por el oeste, y el estrecho de Menville. De este modo, William Parry logró, en el primer verano, adentrarse profundamente en mares donde nunca antes había estado ningún barco y alcanzar los 110 grados de longitud oeste, es decir, recorrer la mitad de la distancia entre el estrecho de Davis al este y el de Bering al oeste. Aquí, Parry anuncia a la tripulación que su expedición ha ganado un premio de 5.000 libras esterlinas. Este premio, al igual que un segundo de 20.000 libras, fue establecido por el almirantazgo para quienes encontraran el paso del noroeste. Sin embargo, en ese momento aún no lo había descubierto. Pasaron el invierno en la isla de Menville y al año siguiente hicieron otro intento de avanzar hacia el oeste, pero se toparon con el hielo. Parry se vio obligado a regresar a Inglaterra. Y lo que es sorprendente es que regresó extraordinariamente rápido.
En un tiempo asombrosamente corto, apenas 6 días, logró recorrer la distancia desde la isla de Manville hasta el estrecho de Lancaster. Y el 30 de octubre de 1820 ya estaba en Inglaterra, donde fue recibido como un héroe nacional. Para aquellos años fue realmente un gran éxito. Con solo una invernada, sin barcos perdidos y prácticamente sin bajas en la tripulación, cartografió una enorme porción del Ártico. Además, la expedición recopiló un rico material científico sobre zoología y botánica y realizó numerosas observaciones en los campos de la astronomía, la meteorología, la magnetología y la hidrografía. Fue una expedición muy bien preparada y organizada. La gestión del trabajo y el ocio durante la invernada, todo se estructuró según un plan claro. El médico del barco velaba por la salud de la tripulación y en todo el viaje solo murió un marinero. Un resultado simplemente increíble para los viajes marítimos de la época, cuando los marineros morían en grandes cantidades por escorbuto, tuberculosis, desnutrición y enfermedades. Pero les recuerdo que al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la expedición polar terrestre bajo la dirección de Sir John Franklin. Y allí las cosas eran completamente diferentes. Hay que decir que para aquellos años, una expedición polar era comparable a una salida al espacio exterior, en costes, en cantidad de conocimientos, o más bien en su ausencia, y en tiempo de preparación. Sin embargo, el almirantazgo, ya escarmentado por varias empresas fallidas, ya no era tan generoso. En primer lugar, a John Franklin le asignaron un equipo diminuto, incluida al médico naturalista y segundo al mando John Richardson, a 2 guardiamarinas, George Back y Robert Hood, que ya habían estado con Franklin en el Ártico en 1818, y al marinero John Hepburn. Contando a Franklin, solo 5 personas. El resto del equipo debía contratarlo en el lugar, entre los indios locales, mestizos y voyageurs que se dedicaban al comercio de pieles en Canadá. El plan de la expedición también era bastante vago. Franklin debía avanzar por tierra hasta el Gran Lago del Esclavo y desde allí descender por el río Coppermine hasta la costa. Al llegar a la costa, se le indicaba dirigirse hacia el este, hacia Repulse Bay, al encuentro de los barcos de Perry. Sin embargo, a Franklin también se le daba la opción de ir hacia el oeste y cartografiar la línea costera entre los ríos Coppermine y Mackenzie, o incluso dirigirse al norte, hacia mares hasta entonces inexplorados. En general, el almirantazgo le dijo a Franklin: «Ve allí, no sé dónde, y encuentra aquello, no sé qué». Es comprensible que sea difícil planificar una expedición cuando tienes una mancha blanca en el mapa y no sabes qué les espera a los viajeros. De hecho, Franklin recibió total libertad en la elección de la ruta y en la gestión de la expedición. El 23 de mayo de 1819, la expedición partió de Inglaterra y se dirigió a la bahía de Hudson. El 30 de agosto, los viajeros llegaron a la factoría de York. En esta factoría se obtenían, vendían y compraban pieles. Las instrucciones recibidas en Londres prescribían, en la medida de lo posible, utilizar una goleta y navegar en ella hacia el norte. Pero esto resultó imposible. En primer lugar, simplemente no había tal barco. En segundo lugar, si la expedición hubiera tomado esa ruta directamente hacia el norte, se habría visto privada de la posibilidad de contratar cazadores y guías debido a su ausencia en esa costa. Por lo tanto, decidieron pasar por el fuerte Cumberland House y una cadena de otras estaciones de la compañía hasta el Gran Lago del Esclavo. La expedición tomó una gran barca de vela y remos en la factoría y se dirigió río Hayes arriba. Pero de nuevo, un capitán de barco obviamente no estaba preparado para este tipo de navegación fluvial. El río resultó ser turbulento, con rápidos y una fuerte corriente. Después de recorrer solo 6 millas desde la factoría de York, tuvieron que abandonar los remos y tirar de la barca con cuerdas desde la orilla. Y por delante tenían que atravesar otros 10 ríos y 9 lagos,
y a menudo tenían que cargar con todo el equipo, incluidas las propias barcas. Tardaron más de un mes en llegar a Cumberland House y, de algún modo, milagrosamente, lo lograron antes del comienzo del frío. Cuando la expedición llegó al fuerte, llegó el invierno y se vieron obligados a pasar allí la invernada. Planeaban dedicar ese tiempo a estudiar el terreno y contratar guías. Hay que entender que el fuerte Cumberland House no es en absoluto lo que la imaginación evoca con la palabra fuerte. Personalmente me imagino una fortaleza rodeada por una empalizada de troncos con varias edificaciones. No, el fuerte Cumberland House era una simple cabaña de troncos. Era una construcción de madera donde vivían los voyageurs, que cazaban animales de peletería o compraban pieles a los indios locales y las enviaban al continente, recibiendo dinero a cambio. En esta cabaña de troncos vivían 30 empleados de la Compañía de la Bahía de Hudson. Era una especie de centro al que afluían los comerciantes de pieles de toda la región. La mayoría de las veces, los voyageurs viajaban entre los asentamientos indios comprándoles pieles a precios irrisorios y luego regresaban al fuerte con la mercancía. Era un mini estado con sus propias leyes internas e incluso precios fijos. Así, un cuchillo de caza corriente costaba una piel de castor, una manta de lana 8 pieles de castor y un rifle 15. Otra forma de valorar un rifle de $5 consistía en colgar de su cañón tantas pieles valiosas como cupieran. La compañía comercial importaba activamente alcohol, por el cual los nativos, que no tenían inmunidad a las bebidas espirituosas, estaban dispuestos a dar cualquier cosa e incluso se convertían en esclavos. No eran los personajes más positivos, ya que se lucraban a costa de la población indígena. Franklin cuenta en sus diarios que no eran raros los casos en que los agentes viajeros tomaban como esposas a niñas de 10 años y los superiores hacían la vista gorda. John Franklin se indigna activamente por tales asuntos en sus escritos. Sin embargo, sería con esta gente con la que tendría que trabajar posteriormente, ya que solo ellos conocían el terreno y podían viajar tierra adentro como guías. Esta primera invernada resultó ser muy dura. La comida en el fuerte escaseaba y además se habían añadido nuevas bocas que no sabían cazar ni conseguir su propio alimento. Además, la caza se había desplazado de esas zonas hacia el sur y prácticamente llegó la hambruna. Unos indios locales que llegaron un día contaron que la caza se había vuelto tan escasa que algunas de sus familias habían tenido que recurrir al canibalismo para sobrevivir. El 8 de enero de 1820, John Franklin abandona el fuerte y parte, acompañado por Buck y Hepburn, en un nuevo tramo del viaje hacia el fuerte Carlton House. Luego, Franklin tenía la intención de llegar al fuerte Chipewyan, situado a 215 millas del fuerte Carlton House. Tardó 2 meses enteros en este trayecto, y obviamente no fue un viaje fácil. En sus diarios escriben que el té se convertía en hielo antes de que pudieran llevárselo a la boca, y el mercurio de los termómetros se congelaba. Además, los viajeros tenían un equipo muy escaso, y por la noche se cubrían solo con finas mantas de lana. El hecho de que llegaran sin pérdidas se debió en gran medida a los guías locales, que les enseñaron las técnicas mínimas de supervivencia y, como recuerdan en sus escritos, les hacían enterrarse en la nieve por la noche para no congelarse. Más tarde, Franklin escribiría en su diario: esta expedición consistió en una mezcla de circunstancias favorables y desfavorables. Si sopeso el conjunto, sospecho que estas últimas superan considerablemente a las primeras. En el fuerte Chipewyan, Franklin pasó otros 4 meses esperando la llegada de Richardson y Hood. Junto con ellos, el 18 de julio, se dirigió a las costas del mar con la intención de llegar al lugar donde desemboca el río Coppermine. Lograron reunir un equipo de 16 voyageurs que, además de servir como guías y portear las cargas, también debían cazar para abastecer de caza a la expedición.
Sin embargo, no eran ni mucho menos los mejores hombres y, como escribe Franklin, no cumplían con sus criterios iniciales. Esto se debió a que la mayoría de los Voyageurs simplemente se negaron a ayudarles. Para empezar, conviene aclarar quiénes eran estos Voyageurs. Se dedicaban a cazar animales de peletería, obtener pieles y también comprar pieles a la población local, es decir, a los indios, para luego revenderlas a la compañía comercial. De hecho, eran empleados de las compañías comerciales, cazadores de pieles. En ese momento, en Canadá operaban dos grandes compañías comerciales, la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noroeste. Ambas se dedicaban a la obtención de pieles y eran competidoras directas, y la competencia a menudo llegaba a enfrentamientos armados. La mayoría de los Voyageurs simplemente tenían miedo de alejarse mucho de sus fuertes. Esto implicaba el riesgo de llevarse una bala de algún arbusto. Por eso no había voluntarios para expediciones tan largas. Además, los Voyageurs ganaban bastante bien y no eran precisamente pobres. John Franklin prácticamente no tenía nada con qué atraerlos a una expedición tan larga y peligrosa, y allí fueron los peores de ellos. La expedición había salido de Inglaterra hacía ya 14 meses y todavía seguía en el mismo sitio, sin haber descubierto nada y sin haber alcanzado ningún objetivo. Como en el fuerte Chipewyan también había hambruna, solo pudieron asignarles provisiones para un día. Embarcados en 3 canoas, la expedición descendió rápidamente el río hasta el gran lago del Esclavo y 10 días después el grupo llegó al fuerte Providence, situado en la orilla noroeste de este lago. Al llegar al fuerte Providence, la expedición se encontró con personas de suma importancia para ellos: el jefe indio llamado Akaicho y el agente de la compañía comercial Wenzel, quien también desempeñaría un papel considerable en esta historia. Akaicho, cuyo nombre se traduce como Pie Grande, era el jefe de la tribu Yellowknife, o Cuchillos Amarillos. A veces también los llamaban indios del cobre. Es una tribu muy interesante, una de las pocas tribus nativas de América que sabía trabajar el metal, concretamente el cobre, como se puede deducir de su nombre. La Compañía del Noroeste insistió en que Akaicho actuara como guía y cazador para la expedición. En el ambiente solemne de una recepción oficial, Akaicho se comportó con gran dignidad. Le sirvieron alcohol con agua, y John Franklin comenzó a describir los beneficios que el paso del noroeste traería a su tribu, tratando de convencerlo de que fuera su guía, a lo que el jefe lo dejó perplejo con una simple pregunta: si el paso es tan importante para el comercio, ¿por qué no se ha descubierto antes? De paso, Akaicho lamentó que el rumor que había precedido a la expedición, de que con ellos viajaba un gran chamán capaz de resucitar a los muertos, resultara ser falso. Dijo: ya me había alegrado pensando que vería a mis parientes fallecidos. Ahora siento como si me los hubieran arrebatado por segunda vez. Sin embargo, al final, Franklin y Akaicho lograron llegar a un acuerdo. Franklin le prometió una gran cantidad de armas, pólvora, telas, tabaco y otros suministros. Pero lo más importante, le prometió condonar las deudas de los indios con las compañías de pieles, deudas por las que muchos de ellos estaban prácticamente esclavizados. El resultado de las negociaciones fue que el jefe y sus hombres estaban dispuestos a actuar como cazadores y guías durante la expedición de Franklin río Coppermine abajo y almacenar provisiones para su regreso. En este acuerdo, los indios también estipularon que no debían pisar las tierras de los esquimales que se encontraban al norte del río. Entre los esquimales y los indios Yellowknife había una guerra. Pero no hay que pensar que la expedición fue recibida en todas partes con los brazos abiertos, nada más lejos de la realidad. En los diarios no se conserva mucha información, pero por fragmentos se puede suponer que Franklin, acostumbrado a la alta sociedad de Londres, o en el peor de los casos a marineros y oficiales que le obedecían sin rechistar, no esperaba una recepción tan fría por parte de los rudos tramperos que en esas tierras se sentían como reyes.
y la expedición para ellos no era más que un grupo de aristócratas refinados. En otoño de 1820, uno de los oficiales, George Back, fue enviado a los puestos del lago Athabasca para conseguir provisiones. Allí se encontró con el jefe local, George Simpson, y le pidió alimentos para la expedición, a lo que éste prácticamente se negó, diciendo que sus necesidades eran de importancia secundaria en comparación con sus propias dificultades. Además, Simpson, que pertenecía a la Compañía de la Bahía de Hudson, se indignaba por las buenas relaciones de los exploradores con la Compañía Comercial del Noroeste. Como ya se ha dicho, entre los comerciantes de pieles había una dura competencia, que periódicamente desembocaba en enfrentamientos armados. En su diario, George Simpson maldice sin piedad a Franklin, aunque nunca se había encontrado personalmente con él. Con la Compañía Comercial del Noroeste, con la que, según Simpson, Franklin era amigo, las cosas tampoco iban del todo bien. Su representante en el fuerte Providence, Nicholas Wenzel, exacerbaba la enemistad difundiendo rumores de que los exploradores no eran más que unos pobres desgraciados cuyo objetivo era conseguir comida que luego no podrían pagar. Y como esta expedición, hasta hacía poco, había estado vagando por Canadá con bastante poco éxito, consumiendo los recursos de los fuertes locales, estos rumores eran creídos de buen grado. Así, por ejemplo, cuando los caribúes regresaron en primavera, el jefe Acaicho se negó a cazarlos hasta que Franklin, tras largos esfuerzos, lo convenció de que realmente le pagarían por sus servicios tan pronto como los suministros para la expedición fueran entregados en la factoría de York. Sin embargo, el tiempo para preparar la carne ya se había perdido y se prepararon pocas provisiones. Pero volvamos a la expedición. Los viajeros, acompañados por los indios, se ponen en camino. En esa temporada, Franklin esperaba llegar al río Coppermine o incluso al propio mar. Por lo tanto, pasó el resto del verano en una marcha hacia el norte. Los indios abastecían a la expedición con carne fresca, pero no siempre la caza era exitosa, y los compañeros de Franklin a menudo pasaban hambre. Ninguno de ellos tenía la experiencia de caza necesaria para tales viajes, por lo que el suministro de alimentos de la expedición dependía por completo de los indios. Más aún cuando la Compañía de la Bahía de Hudson prácticamente le negó a Franklin las provisiones con las que tanto contaba. Fue una travesía muy dura. Hombres siempre hambrientos se veían obligados a sortear constantemente los rápidos y a arrastrar las barcas por los pasos de montaña, para luego regresar 4 o 5 veces y transportar las cajas con la carga. Hay que entender que los oficiales de la Marina de aquellos años tenían una concepción muy particular del trabajo en equipo. En la flota, los castigos corporales eran moneda corriente, y un oficial para un marinero era rey y Dios. Solo que Franklin no estaba entre marineros, estaba entre voyageurs, que se consideraban personas bastante libres. Además, no les gustaban los urbanitas, y menos aún los que pretendían darles órdenes. Como resultado, se gesta un motín en el equipo. Franklin amenaza con aplicar castigos corporales, y la situación se calma por un tiempo. Es poco probable que los voyageurs se asustaran de verdad. Más bien, al sopesar las consecuencias, decidieron no entrar en un conflicto abierto que realmente podría llevarles a la horca. De un modo u otro, el 20 de agosto la expedición decide establecerse para pasar el invierno. Llegaron a un lago que los indios consideraban adecuado para tal fin. Sin embargo, John Franklin no llegó al río Coppermine, al que tanto ansiaba llegar. Le propone al jefe Acaicho, de acuerdo con el pacto, que lo siga con poco equipaje hasta ese río y más allá, hasta el océano Ártico. El jefe indio se niega a acompañar a los ingleses, diciendo que es un simple suicidio. Franklin afirma que no está cumpliendo su promesa. Acaicho responde que, en primer lugar, ese año el invierno será inusualmente temprano, como lo demuestran varias señales inequívocas, y en segundo lugar, no había previsto en absoluto que la expedición avanzaría tan lentamente.
Y de hecho, los indios, que se movían con poco peso y transportaban sus canoas de un río a otro, se veían obligados a esperar mucho tiempo mientras los blancos arrastraban sus pesadas cajas y fardos. Al final, John Franklin se vio obligado a aceptar la propuesta del jefe indio y detenerse para pasar el invierno a orillas del lago, donde construye varias cabañas y llama al lugar Fuerte Enterprise. Pero, por lo visto, el río Coppermine atraía mucho a Franklin, y tan pronto como terminaron los trabajos principales en el fuerte, el 9 de septiembre parte a pie hacia ese río junto con Richardson, Hepburn y algunos indios más. El camino resultó difícil, ya que el terreno era muy accidentado, soplaba un fuerte viento y nevaba. Al detenerse para pasar la noche, los viajeros se calentaban largo rato junto al fuego antes de dormir. Se sorprendían de los indios que antes de dormir se quitaban toda la ropa y tras calentarse un poco junto al fuego, se envolvían en ella y se dormían al instante. Unos días después, John Franklin finalmente llega al anhelado río, que lleva sus aguas al océano Ártico. Resultó que en la zona del canal, el río era profundo y que alrededor crecían muchos pinos. Ambas circunstancias fueron muy agradables para los viajeros, que esperaban descender por este río hasta el mar al año siguiente. Tras finalizar el reconocimiento, Franklin regresó apresuradamente, ya que todas las provisiones se habían consumido hasta la última miga. El teniente Franklin regresó al fuerte el 15 de septiembre, y la expedición se dispuso a pasar el invierno. Aquí, quizás, se puede hacer un balance intermedio. Durante el verano de 1820, la expedición de Franklin recorrió poco más de 1000 kilómetros. Esto es catastróficamente poco. Prácticamente no avanzaron, no descubrieron nada y de hecho no justificaron los fondos gastados en la expedición. La invernada en el fuerte Enterprise fue de lo peor. Los mensajeros que enviaban a las compañías comerciales en busca de provisiones regresaban con las manos vacías. Cada una de las compañías prefería que sus competidores alimentaran a los desventurados viajeros. Al final, solo los indios bajo el liderazgo de Akaicho conseguían provisiones. Pero había poca caza debido al intenso frío. Los caribúes se habían ido al sur. Y a pesar de que los indios consiguieron 550 kilogramos de carne en todo ese tiempo, debido al gran esfuerzo físico, la comida seguía sin ser suficiente. Finalmente, cuando la expedición estaba al borde de la hambruna, George Back fue enviado de regreso al fuerte Providence para instar a la compañía comercial a tomar alguna medida y conseguir provisiones. A menudo usando solo una manta como refugio y a una temperatura de 55 grados bajo cero, regresó, como escribe Franklin, con suministros para satisfacer las necesidades más urgentes de la expedición. Cuando George Back regresó de su dificilísima expedición invernal, contó que de las 10 cajas que la compañía de la bahía de Hudson enviaba para la expedición, 5 habían sido retenidas ilegalmente en algún lugar del camino. O, para decirlo más simplemente, la mitad de las valiosas cargas destinadas a la expedición habían sido robadas. Comenzó el hambre, los conflictos y, como consecuencia, se repitieron los disturbios. Los Voyageurs, liderados por 2 intérpretes, Pierre Saint-Germain y Jean-Baptiste Adam, se rebelaron de nuevo. Esta vez, las amenazas del teniente Franklin no surtieron efecto. Saint-Germain y Adam afirmaban que quedarse en ese lugar era una muerte segura, por lo que la amenaza de ejecución por motín solo podía provocarles risa. Uno de los locales, Willard Wenzel, representante de la Compañía del Noroeste, finalmente logró restablecer una frágil tregua. Viendo estos acontecimientos, el jefe indio Akaicho también se da cuenta de que si entre los hombres blancos no todos obedecen ciegamente la voluntad del jefe de la expedición, entonces él, como jefe de una gran tribu india, también debería comportarse con mayor independencia. Como resultado, los malentendidos en las negociaciones entre los indios y la expedición se hicieron más frecuentes. Pero los ingleses, que parecería que en una situación tan difícil deberían unirse y mantenerse juntos, también añadían problemas.
El jefe Acaicho acompañaba a la expedición con un gran contingente de su tribu. Mientras los hombres cazaban, las mujeres preparaban la comida y cosían ropa para la expedición. De hecho, a John Franklin lo acompañaba una pequeña tribu india. Entre estas personas había una joven india llamada Calcetín Verde. Fue ella quien se convirtió en la manzana de la discordia entre los ingleses. Se enamoraron de ella 2 guardiamarinas a la vez, George Beck y Robert Hood. Y el resultado de este triángulo amoroso, como era de esperar entre los oficiales ingleses de la época, fue un duelo. Decidieron batirse por la hermosa dama india. Sin embargo, este duelo se frustró. El marinero John Hepburn había descargado sus rifles de antemano, y luego, para evitar males mayores, enviaron a Back al fuerte Chipewyan, una travesía de 1100 millas en busca de provisiones. Durante ese tiempo, Hood se convirtió en el padre del hijo de esta joven. En el fuerte Enterprise, la expedición pasó 10 largos y hambrientos meses. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué John Franklin, viendo toda la situación de hambre, motines, mal abastecimiento y conflictos, no finaliza la expedición y da media vuelta? Podría, después de unas cuantas travesías difíciles, pero con una alta probabilidad de no sufrir pérdidas, llegar a la civilización, subir a un barco y estar pronto en Inglaterra. Esta pregunta caracteriza muy bien a Franklin, y es una especie de preludio a la posterior tragedia del Erebus y el terror. Sí, en Londres no le dieron instrucciones sobre en qué momento podría interrumpir la expedición. Sin embargo, esto no impidió que John Ross diera media vuelta y se sintiera bastante bien posteriormente en Inglaterra. Pero John Franklin no toma tales decisiones. Además, como recordamos, cuando partió en esta expedición, criticó activamente al mismo Ross, quien supuestamente se acobardó y se quedó a un paso del objetivo. Gracias a esto y a sus promesas de avanzar valientemente hasta el final, consiguió el puesto de líder de una expedición tan importante. Después de todas esas promesas, regresar a Inglaterra, habiendo recorrido solo unos cientos de kilómetros por un terreno ya relativamente conocido, sin haber descubierto nada, significaba para él el fin de su carrera y la pérdida del honor. Y la institución del honor y la reputación en la Inglaterra de aquella época era muy valorada. Para un caballero, la pérdida del honor y la reputación a menudo era peor que la pérdida de la vida. Pero volvamos a la descripción de la vida en el campamento de invierno de Franklin durante el invierno de 1820-1821. Esto es lo que escribe en su diario. Nuestra alimentación consistía casi exclusivamente en carne de reno. A esto se añadía pescado 2 veces por semana y muy raramente un poco de harina. No había verduras en absoluto. Los domingos por la mañana tomábamos una taza de chocolate, pero nuestro principal manjar era el té, que bebíamos 2 veces al día. Con la grasa de reno y tiras de tela arrancadas de nuestras camisas, aprendimos a hacer velas. Y Hepburn aprendió a fabricar jabón con una mezcla de grasa, ceniza y sal. El intenso frío nos causó grandes pérdidas. Los árboles se congelaron por completo y talarlos se volvió muy difícil, lo que provocó que se rompieran varias hachas. Al final, solo quedaba una única hacha. Tuvimos que dársela a nuestro carpintero, quien logró conservarla intacta hasta el regreso de nuestros hombres del fuerte, que nos trajeron hachas de repuesto. A mediados de enero, regresó del fuerte Providence el destacamento de porteadores enviado allí en busca de alimentos y pertrechos de caza. A finales de ese mes, llegaron al campamento de la expedición, acompañados por Wenzel, 2 esquimalos llamados Augustus y Junius. Uno de ellos, de nombre Augustus, hablaba inglés. Sus servicios, no tanto como intérprete, sino como cazador y miembro leal de la expedición, fueron invaluables. Todos esperaban la llegada de la primavera y el regreso de los caribúes, pero ni en marzo ni en abril sucedió. Los indios traían cada vez menos caza.
En el fuerte comenzó una hambruna en toda regla, incluso entre los indios. A finales de abril, la situación con los alimentos se volvió casi insoportable. Pero, por suerte, en ese momento regresó el esquimal Augustus, que había acompañado al jefe Akaicho en su expedición de caza invernal. El esquimal llegó con un cargamento de carne y dijo que la expedición de caza había sido un éxito. Los indios tenían grandes reservas, lo que significaba que la expedición estaba salvada. En mayo, el tiempo se calentó considerablemente y John Franklin comenzó a preocuparse por no perder el mejor momento para continuar el viaje. El 21 de mayo, en el fuerte Enterprise, se supo que el jefe indio Akaicho se dirigía hacia ellos para, de acuerdo con su promesa, acompañar a la expedición en su camino hacia el mar. Pero, evidentemente, los rumores de que John y todos sus hombres eran simplemente unos impostores incapaces de pagar por los servicios que se les prestaban, estaban surtiendo efecto. Akaicho comienza a disuadir a Franklin de ir al mar, diciendo que es una muerte segura, pero el teniente logra convencerlo de nuevo. Franklin también acordó la participación de Wenzel en la expedición. Se decidió que tras llegar a la costa del mar abandonaría la expedición y regresaría junto con los indios. Se le encargó que, tras separarse de la expedición, estableciera depósitos de alimentos en puntos determinados. El 4 de julio de 1821, la expedición finalmente continuó su camino. Evidentemente, las reservas de comida preparadas para esta expedición eran claramente insuficientes, pero Franklin todavía creía que podría conseguir comida cazando o comprándosela a los Inuit. En esta ruta, esperaba explorar las zonas al este de la desembocadura del río Coppermine, con la esperanza de encontrarse con los barcos de Parry o llegar a Repulse Bay, donde esperaba reabastecerse con los esquimales locales y regresar a la factoría de York a través de la bahía de Hudson. Si Parry no podía llegar, o si por alguna razón el grupo de Franklin no alcanzaba a Repulse Bay, tendrían que cambiar de ruta y, si era posible, regresar al fuerte Enterprise a través de las inexploradas tierras baldías al este del río. Pasó más de un mes antes de que la expedición llegara a la desembocadura del Coppermine. De nuevo, se movían demasiado lentamente. Los ingleses comenzaron a dudar de los indios y de si sabían a dónde iban. En su camino, comenzaron a encontrarse con grupos de esquimales cada vez con más frecuencia. Al ver la expedición, huían de inmediato. Un día el destacamento de porteadores se topó con una familia de esquimales y los tomó por sorpresa. Las mujeres huyeron de inmediato, mientras que los hombres comenzaron a seguir a la expedición a cierta distancia, haciendo extraños movimientos bruscos con las manos y el cuerpo. Un viejo esquimal se rezagó y Augustus se apresuró hacia él, deseando explicarse. El anciano, seguro de que había llegado su última hora, le arrojó una lanza a su enemigo. Augustus desvió fácilmente el inofensivo golpe y se dirigió al anciano en lengua esquimal. Lograron entenderse a pesar de los diferentes dialectos. El anciano se llamaba Terriganoek, que significa zorro blanco. Contó mucha información útil sobre la zona y los lugares donde se podía cazar. Los grupos de esquimales se volvían cada vez más numerosos y comenzaron a causar inquietud entre los indios. Les recuerdo que en ese momento estaban en guerra con los esquimales y además en su territorio. El jefe Akaicho comienza a comprender que ahora llevará a Franklin hasta el mar, este se subirá a sus barcos y se marchará, y él, junto con su tribu, tendrá que regresar a través de las tierras de los esquimales, quienes probablemente los masacrarán. Por lo tanto, Akaicho le dice a Franklin que lo dejará a 10 kilómetros del mar y se irá, prometiendo cazar por el camino de regreso y establecer depósitos de alimentos. El teniente Franklin no intentó retenerlo. Daba gran importancia a establecer buenas relaciones con los esquimales y esperaba un pronto encuentro con ellos. Y los indios en ese momento parece que ya lo habían decepcionado. Esperaba que fueran mejores cazadores, mejores guías y que en general no le dieran tantos problemas. Por eso deja marchar a Akaicho sin mayores objeciones, esperando que ahora encontraría a los esquimales, les compraría mucha comida, contrataría guías y entonces su expedición iría como la seda.
Cuando las cabañas de los esquimales y sus habitantes comenzaron a aparecer con más frecuencia, Franklin intenta contactarlos. Con este fin, Augustus y Junius, vestidos con sus trajes nacionales, se dirigieron a la orilla. Temiendo con razón que los esquimales pudieran asustarse al encontrarse con sus enemigos indios, Franklin les ordenó que se mantuvieran a distancia. Pero Akaicho no accedía de ninguna manera a quedarse solo con su pequeño destacamento por miedo a un ataque. Con dificultad, lograron persuadir a Akaicho para que se apartara al menos un poco y no mostrara una curiosidad excesiva. Los intérpretes estuvieron ausentes varios días. Los ingleses ya pensaban que probablemente los habían matado. Sin embargo, al regresar informaron que con gran dificultad habían logrado llegar a un acuerdo con los habitantes locales para intercambiar alimentos por diversos objetos útiles de los que disponía la expedición. Pero estas negociaciones fracasaron por culpa de la propia expedición. Resultó que varias personas habían estado observando a los esquimales desde detrás de una colina. Al darse cuenta de que los observaban a escondidas, los nativos dieron media vuelta al instante, rompieron sus cabañas en señal de estado de guerra y se marcharon. De este modo, la expedición se quedó de nuevo sin provisiones y sin los guías que esperaban contratar entre los esquimales. Cuando registraron el campamento esquimal, solo encontraron pescado podrido, carne seca de ratones y pájaros pequeños. Evidentemente, los propios Inuit también pasaban hambre. Sin embargo, a pesar de todas las desgracias, el 14 de julio la expedición finalmente ve el océano Ártico. Esto ya era un resultado. Después de Mackenzie y Hearn, fueron los primeros europeos en llegar al océano glacial desde la costa continental. Tal como habían acordado, los indios abandonan la expedición. Junto con ellos se va también Wenzel. Al despedirse, Franklin les pide que construyan depósitos de alimentos por el camino. Y lo más importante, que en el fuerte Enterprise se prepare suficiente carne seca. Porque si no logra alcanzar su objetivo, tendrá que regresar a través de tierras baldías y muy probablemente pasar hambre. Al despedirse, Franklin repitió varias veces que su supervivencia dependería directamente de la disponibilidad de comida en el fuerte, porque si no la había, les esperaba una muerte por inanición. En la expedición quedaban 20 personas, 15 Voyageurs locales y solo 5 británicos. Ahora les esperaba navegar por el mar, lo que de nuevo causaba inquietud entre los Voyageurs canadienses acostumbrados a los ríos. Sin embargo, logran convencerlos de nuevo. Finalmente se suben a 3 canoas y comienzan a moverse hacia el este. Esto es lo que Franklin escribe en su diario. Remamos todo el día, en dirección este a lo largo de la costa, siguiendo entre ella y una hilera continua de islas de hielo. Vimos muy poco hielo, solo al norte se distinguía un cielo de hielo. Notamos por la espuma en el agua que había una corriente entre las islas, pero no pudimos determinar su dirección. Un día logramos matar un reno muy gordo, como no habíamos visto en muchos meses. Esa tarde estábamos de un humor extraordinariamente alegre. Estábamos saciados y además, la desviación de la costa hacia el este y la ausencia de hielos nos auguraban buenas perspectivas. El 2 de agosto subimos a las barcas y navegamos con un viento suave y favorable, a vela, a lo largo de la costa durante 11 horas enteras. Más adelante la costa era muy rocosa y giraba inesperadamente hacia el norte, formando un cabo escarpado. Aquí se había acumulado mucho hielo flotante y cabía temer que nos bloqueara el paso. Sin embargo, nos arriesgamos. Aprovechando el tiempo tranquilo, nos abrimos paso por los estrechos canales entre los témpanos y continuamos sin contratiempos. Pero evidentemente los nuevos descubrimientos geográficos ya no atraían mucho a los Voyageurs. Estaban cansados, llevaban varios años mal alimentados, tenían problemas de reputación. En resumen, su ánimo estaba por los suelos. Un buen día,
El teniente Franklin descubre que es simplemente imposible seguir navegando en las canoas. Estaban inservibles y la primera ola del mar las destrozaría. Sospecha que fue un sabotaje por parte de los Voyageurs, que estropearon las barcas a propósito para regresar, terminar la expedición y recibir finalmente su dinero. El 22 de agosto de 1821, hacen una parada en un cabo de la península de Kent. Franklin teme que el estado de las canoas, el mar embravecido y la ya iniciada migración invernal de los renos hayan hecho imposible el regreso al río Coppermine. Por lo tanto, tendrán que ir al río Hood a través de las tierras baldías y desde allí llegar al fuerte Enterprise. Esto es lo que el teniente anotó en su diario. Los fuertes vientos con los que hemos tenido que lidiar en los últimos días me recordaron la pronta llegada del invierno, que no podíamos afrontar en esta región desprovista de todo combustible. Nuestra reserva de alimentos consistía en una ración de pemmican para 3 días. No había de dónde esperar reponerla, ya que en la costa llana, cerca de la cual estábamos, no había posibilidad de acercarse a la casa. Nos quedó claro que no podíamos seguir alejándonos de los puestos comerciales, exponiéndonos a un peligro aún mayor. La expedición se encontraba en una situación muy complicada. Las reservas de alimentos se agotaban rápidamente. A veces ya tenían que abrir las latas de pemmican que guardaban como reserva de emergencia para el camino de vuelta. Claro que a veces lograban abatir un reno o incluso un oso pardo. Intentaban pescar, pero todo esto no daba grandes resultados, y la gente estaba constantemente hambrienta. La principal fuente de alimento en estas tierras es el caribú, que para entonces ya había comenzado su migración invernal hacia el sur. Esta es una anotación del diario de Franklin, del 28 de agosto. Después de desayunar, solo nos quedaban 2 sacos de pemmican para una vez más y un poco de carne seca. Nuestra gente empieza a preocuparse por si nos quedamos completamente sin provisiones, ya que los renos abandonarán la costa en unos días. Pero justo cuando nos subíamos a las barcas, en la orilla opuesta apareció un gran oso que por suerte logramos abatir. Al ver su carne grasa, toda la preocupación de la gente desapareció por un breve momento. A duras penas, el 25 de septiembre, el grupo finalmente llega a la desembocadura del río Hood y remonta su curso hasta los primeros rápidos. El plan de Franklin consistía en desmontar las grandes canoas de mar y construir con ellas barcas pequeñas, ligeras y ágiles, que fueran fáciles de transportar entre ríos y por estos ríos subir hasta el fuerte Enterprise. El teniente John Franklin planea ir ligero de equipaje. Por eso, en este lugar deja también toda la carga sobrante, apilándola en un lugar visible, con la esperanza de que la encuentren los esquimales y la próxima vez traten mejor a los hombres blancos. En los primeros días de septiembre comenzaron las heladas y cayó la nieve. Fuertes tormentas arrastraban montañas de nieve hacia los cansados viajeros, obligándolos a hacer frecuentes paradas para descansar. No había de dónde sacar combustible para las hogueras. La gente tenía que acostarse directamente en el suelo, cubrirse con mantas y dormir. Se comen la última ración de pemmican y por delante solo les espera el hambre. La gente, extenuada, cae con una ráfaga de viento y a menudo pierde el conocimiento. Les recuerdo que no solo tenían que navegar en las barcas, sino que a menudo también tenían que transportar cargas bastante considerables, incluidas las propias barcas, entre los ríos. Lo más difícil era llevar las 2 canoas, que se caían constantemente al suelo. Finalmente una de ellas se destrozó por completo y la usaron para hacer una hoguera en la que cocinaron los restos de carne. El porteador que rompió esta canoa había dicho varias veces que en cuanto le tocara llevar la barca, la arrojaría al suelo y la dejaría inservible. Al parecer, realmente cumplió su intención. Lo más característico es que este incidente más bien alegró al resto de los porteadores, a pesar de que todos sabían perfectamente lo necesario que era tener precisamente 2 barcas,
ya que fácilmente podría ocurrir que la expedición tuviera que dividirse en 2 destacamentos para encontrar más fácilmente sustento en la tundra cubierta de nieve. También se puede entender a los Voyageurs. Cada uno de ellos llevaba una carga enorme, una media de 40 kilogramos, y al firmar el contrato se les habían prometido 3,5 kilos de carne al día, que, por decirlo suavemente, no estaban recibiendo. Estaban muy descontentos. Esto es lo que Richardson escribió en su diario. Se han vuelto temerarios y desobedecen por completo las órdenes de los oficiales. Tiran en secreto parte de la carga, a veces incluso objetos tan valiosos como las redes de pesca, que podrían habernos servido para sobrevivir. Creo que la única razón por la que los canadienses no derramaron la sangre de los oficiales ingleses fue que simplemente no conocían el camino. No sabían usar un mapa ni instrumentos de navegación. Simplemente no sabían a dónde ir y se vieron obligados a resignarse. En el grupo reinaba un hambre espantosa, pero por suerte llegan a una zona rocosa cuyas piedras estaban cubiertas de líquen, y este líquen era comestible. Tenía un sabor amargo, provocaba indigestión, pero era un alimento que los salvaba de morir de hambre. A veces lograban abatir incluso algunas perdices nivales, pero la gente seguía al borde de la muerte. El 10 de septiembre la suerte les sonrió. Se encontraron con una manada de bueyes almizcleros. Lograron matar a una hembra, hirieron a una segunda, pero escapó. No pasaron ni 10 minutos cuando al animal muerto ya le habían quitado la piel y el contenido del estómago y los intestinos se lo comieron allí mismo. Incluso a los más selectos y exigentes les pareció un manjar. Esto es lo que Franklin escribe en su diario. En condiciones normales, esto nos habría durado mucho tiempo, pero la desnutrición constante y las dificultades del camino nos habían agotado y la sensación de hambre había alcanzado una fuerza monstruosa. Tras la partida de Wenzel, Hood se encargó de la distribución de los alimentos, cumpliendo su ardua tarea con una escrupulosidad excepcional. Hood siempre se dejaba para sí la porción más pequeña, pero la insignificancia de las raciones provocaba el descontento de los canadienses. También se registraron casos de robo de carne a sus propios camaradas, lo que en aquellas condiciones constituía un crimen gravísimo. La caza pronto se acabó y tuvieron que alimentarse solo de líquenes y trozos de sus botas de cuero. El 26 de septiembre consiguieron llegar al río Coppermine, por el que podrían haber navegado casi hasta Fort Enterprise. Sin embargo, ya no tenían con qué navegarlo. La última canoa había quedado inservible. Aún se podía reparar, pero los porteadores la destruyeron por su cuenta para no tener que cargar con ella. Estaban ante un río embravecido que necesitaban cruzar, al menos hasta la orilla opuesta. De una anotación de Richardson. Los porteadores se maldecían en voz alta por su estupidez al haber dañado la canoa. Se volvieron negligentes y desobedientes, dejaron de temer el castigo y perdieron la esperanza de una recompensa. Uno de ellos huyó, intentando salvarse por su cuenta, y no regresó. Se perdieron 8 días en vano buscando un vado. Al cabo de 8 días, construyeron una balsa con los sauces bajos que crecían en las orillas. Franklin describe en su diario. A primera hora de la mañana, los hombres comenzaron a acarrear haces de ramas de sauce, y para las 7 de la mañana la balsa estaba lista. Sin embargo, la flotabilidad de la balsa resultó ser muy escasa, ya que el sauce estaba recién cortado. Aún así, esperábamos que la empresa tuviera éxito, con tal de lograr pasar una cuerda al otro lado del río. 2 de los hombres más fuertes intentaron repetidamente cruzar en la balsa, pero no lo lograron, ya que no tenían remo. Tras numerosos intentos fallidos, ambos nadadores decidieron que la tarea era irrealizable. Entonces, el Dr. Richardson, que se tomaba muy a pecho el sufrimiento de sus camaradas, se ofreció a cruzar a nado aquel río helado, para luego, con ayuda de una cuerda, pasar la balsa,
entró en el agua. Sin embargo, a poca distancia de la orilla, se le entumecieron las manos. Aún así, no abandonó su propósito y nadando de espaldas, casi había alcanzado la orilla opuesta cuando de repente se le adormecieron también las piernas. Para nuestro mayor horror, empezó a hundirse. Entonces tiramos de la cuerda y su cuerpo reapareció sobre el agua en un estado casi desesperado. Sacamos al doctor a la orilla. A todo esto hay que añadir que, al entrar en el agua, Richardson pisó una daga y se hirió la pierna hasta el hueso. Ni siquiera este contratiempo lo disuadió de intentar llevar a cabo su noble acción. Todos los intentos de cruzar el río solo consiguieron que la expedición se congelara, se agotara y acabara con un hombre sufriendo de hipotermia. Además, los hombres cayeron en la desesperación. Comprendían que si no cruzaban ese río, les esperaba la muerte por inanición. Ya no llegarían a ningún Fort Enterprise. Al día siguiente, los hombres salieron a recoger ramas secas de sauce. Un fuerte viento impidió probar la nueva balsa, y quizás fue para mejor, ya que un día después, uno de los intérpretes, Saint Germain, propuso construir una embarcación con ramas de sauce y lona encerada, en la que envolvían la ropa de cama y los enseres. 3 días después, el trabajo de construcción de la embarcación estaba terminado. El 4 de octubre, Saint Germain cruzó el río y tendió una cuerda entre las 2 orillas. Los demás miembros de la expedición también lograron pasar sanos y salvos a la otra orilla. La esperanza regresó a los hombres. El amelado Fort Enterprise se encontraba ahora a una semana de marcha. Pero los hombres estaban extremadamente débiles. Franklin cuenta que en ese momento estaba tan débil que apenas podía caminar 100 metros y se caía constantemente. Hood no digería en absoluto la comida a base de líquenes y se había convertido en una auténtica sombra. Buck estaba tan débil por el hambre que no podía caminar sin un bastón, y el doctor Richardson no sentía una de sus piernas. El estado del marinero Hepburn era algo mejor. Los porteadores canadienses eran, en general, físicamente más fuertes que los ingleses, pero su estado de ánimo era pésimo. Todos comprendían que el grupo avanzaba muy lentamente, y se tomó la decisión de enviar a George Buck como único oficial capacitado por delante con 3 Voyageurs para que trajera comida de Fort Enterprise. Poco después, 2 canadienses, cuyo estómago no toleraba la comida de líquenes, cayeron al suelo y no volvieron a levantarse. Ni las súplicas ni las amenazas pudieron obligarlos a continuar. Tuvieron que dejarlos atrás. Anotación del diario de Franklin. Nuestro camino transcurría a través de una serie de colinas desnudas. Para fortalecernos antes de emprender un viaje tan difícil, nos comimos los restos de nuestras botas, así como todas las correas que pudimos encontrar. Poco después, 2 canadienses volvieron a caer al suelo y no se levantaron más. Tuvieron que dejar a los hombres en el desierto nevado. El desaliento se apoderó del grupo. La gente estaba completamente desesperada y moría de debilidad y hambre. Un tiempo después, Hood, completamente exhausto, propuso quedarse también junto con el Dr. Richardson en el primer lugar donde hubiera suficiente combustible y una provisión de líquenes para 10 días. Como argumento a favor de este plan, no solo aducía su lamentable estado, sino también la posibilidad de ayudar a los canadienses que se habían quedado rezagados, si es que encontraban fuerzas para arrastrarse siguiendo las huellas del grupo principal. Dieron con un cúmulo de rocas donde crecían muchos líquenes y había un bosquecillo de sauces de bajo crecimiento. Allí se quedaron Hood, el Dr. Richardson y el marinero Hepburn, que se ofreció voluntariamente a quedarse con ellos. Se anunció al resto que quienes lo desearan también podían unírseles. Sin embargo, nadie quiso. Solo el indio Michel dudó un poco en su decisión. A la tarde del día siguiente, Michel y otro canadiense declararon que no podían seguir adelante y pidieron insistentemente permiso para regresar con los compañeros rezagados. Finalmente,
el teniente Franklin los dejó ir. Al hacerlo, el teniente Franklin les encargó que informaran a Richardson y Hood de que cerca de su campamento había un pinar donde había más combustible y podrían resguardarse mejor del viento frío. Un día después, otros 2 porteadores, completamente agotados, se vieron obligados a abandonar la marcha. Intentaron convencerlos de que siguieran, pero uno de ellos, al cabo de 10 minutos, declaró llorando que no le quedaban fuerzas. El segundo, tras caminar varias horas completamente exhausto, se desplomó en el suelo y no volvió a levantarse. El destacamento tuvo que seguir sin ellos. Del destacamento principal de la expedición, solo quedaban 5 personas: Franklin, el intérprete indio y 3 canadienses. Y finalmente, el teniente reconoce un terreno familiar. Ya estaban muy cerca de Fort Enterprise. Allí estaban las cabañas de troncos, y eso significaba la salvación, pues dentro debía haber comida que los indios y Wenzel debían haber preparado para el caso de que la expedición regresara. Pero cuando los viajeros abrieron la chirriante puerta del fuerte, el horror se apoderó de ellos. Esto es lo que Franklin escribe al respecto en su diario. La esperanza y el miedo se alternaban en nosotros al pensar en lo que nos esperaba. Y si habitualmente en el camino nos animábamos con la idea del fuerte y las provisiones que allí había, ahora encontramos, para nuestra indecible consternación, todo en el más completo abandono. No vimos ni provisiones en el almacén, ni rastro de los indios, ni una carta de Wenzel indicando su paradero. Lo único que encontraron fue una nota de George Back, dejada 2 días antes. En ella escribía que partía en busca de los indios y que si no lo lograba, iría a buscar ayuda a Fort Providence. Les recuerdo que se trata de una travesía increíblemente difícil por el Ártico canadiense en invierno. Al final de la nota, Back escribe que lo más probable es que su empresa fracasara y murieran en el camino. Se despedía de Franklin. Franklin, normalmente optimista, escribió que las fuerzas lo abandonaban rápidamente. Ninguno de ellos había comido carne en 4 semanas. En una situación desesperada, Franklin y sus compañeros recordaron que, antes de partir en la expedición hacia el mar, se habían desechado allí varias pieles de reno. Encontraron esas pieles, las desenterraron de las cenizas y el hollín de las hogueras extinguidas hacía tiempo, junto con los huesos de los renos abatidos. Durante un tiempo más, pudieron retrasar su muerte por inanición. Mezclado con líquenes, el hueso quemado se digería más fácilmente, mientras que en su estado puro provocaba úlceras en los labios y la garganta. Durante una de estas comidas, la puerta del fuerte se abre y entra el esquimal August. Hacía tiempo que había abandonado la expedición y se le daba por desaparecido. Tenía mucho mejor aspecto que los hombres moribundos, porque sabía cazar en el Ártico y por consiguiente conseguía su propio alimento. La esperanza regresó a los hombres. Piensan que August cazará para ellos y podrán resistir hasta que llegue la ayuda. 3 días después de su estancia en el fuerte, la puerta se abrió de nuevo y en el umbral apareció uno de los canadienses. Lo había enviado George Back para preguntar a Franklin cómo debía proceder. El estado del Voyager era tan terrible que no podía hablar. Su ropa era un caparazón de hielo sólido, ya que de camino al fuerte se había caído al agua. Necesitó 4 días para recuperar un poco de fuerza. Tras enviar a este mensajero de vuelta con Back, el propio Franklin comenzó a prepararse para el viaje a Fort Providence. Sin embargo, nada más salir del fuerte, se hizo evidente que los hombres estaban tan débiles que no podían caminar. Con un esfuerzo sobrehumano, se obligaban a mover las piernas. Así recorrieron 4 millas. Luego, todos se tumbaron juntos, apretándose unos contra otros e intentando calentarse. A la mañana siguiente, el tiempo era bueno. Sin embargo, las fuerzas de los viajeros no habían aumentado. Además, John Franklin metió un esquí entre unas rocas y lo rompió. Para no retrasar a los demás, decide regresar al fuerte. Al llegar al fuerte, Franklin se encontró con un triste panorama.
Uno de los canadienses yacía inmóvil junto al indio, y todo el trabajo de conseguir leña y preparar la comida lo hacía Auguste. El regreso de Franklin fue una salvación, ya que se puso a ayudarles en las tareas domésticas. Franklin preparaba la comida con las viejas pieles, y el canadiense acarreaba la leña y partía los huesos. Y los dos hombres que yacían en el suelo lloraban sin cesar. Resulta que la expedición se dividió en 3 grupos distintos. El grupo de Franklin, que se encontraba en Fort Enterprise, el grupo de Back, que fue a buscar ayuda a Fort Providence, y el grupo de Hood, Richardson, Hepburn y los Voyageurs agotados, que se detuvieron en la tundra sin llegar al fuerte. Parecería que este último grupo estaba condenado a la muerte y que allí no podía ocurrir nada, pero no. Las acciones principales y más interesantes se desarrollaron precisamente allí. Como recordamos, este grupo estaba formado por Hood, el Dr. Richardson y el marinero Hepburn, que se ofreció voluntariamente a cuidarlos. Poco después, del grupo de Franklin, que se había adelantado, se separan 4 Voyageurs que dicen no tener más fuerzas para seguir y que volverán al campamento con los ingleses para esperar la muerte juntos en la tundra. Eran 4 tramperos, Michel, Rochat, Jean-Baptiste Languer y unos jóvenes llamados Pera y Fontano. Sin embargo, solo Michel llegó al campamento. Trajo una carta de Franklin en la que decía que les enviaba a estos 4 hombres y que cerca había un pinar donde sería más cómodo resguardarse del viento. Michel llegó al campamento sorprendentemente enérgico y alegre. Resulta que había tardado 4 días en recorrer 6 kilómetros, lo que sorprendió a los ingleses. A las preguntas sobre dónde estaban sus compañeros, de los que Franklin hablaba en la carta, respondía de forma bastante confusa. Por eso había tardado tanto, y posteriormente perdió de vista a sus compañeros y no los volvió a encontrar. Y por supuesto, todo esto pareció muy extraño. Sin embargo, Michel trajo consigo un tesoro increíble, una liebre y una perdiz nival. Los hombres, moribundos de hambre, se olvidaron de inmediato de todas las preguntas. Sin embargo, Michel se comportaba de forma realmente extraña. Desaparecía periódicamente del campamento y se negaba a comer líquenes. Y cuando le preguntaron por la casa, a la que supuestamente iba, respondió: «Aquí no hay animales. Sería mejor que me mataran y me comieran a mí». El grupo comenzó a trasladarse al pinar que Franklin había descubierto. Esto es lo que Richardson escribe en su diario. En aquel momento, no prestamos atención a la extraña circunstancia de que Michel, siendo nuestro guía, no podía conocer con tanta precisión el camino hacia la arboleda si era cierto que había estado vagando tanto tiempo para encontrarnos. Los hombres, agotados, decidieron pasar la noche en su antiguo campamento y trasladarse al pinar por la mañana. Sin embargo, Michel dijo que quería pasar la noche bajo los pinos ese mismo día. Pidió un hacha y prometió volver a por ellos por la mañana. Cuando amaneció, Michel, como creo que ya habrán adivinado, no apareció. Tras esperarlo hasta el mediodía, los 3 viajeros se dirigieron a la arboleda, pero Michel tampoco estaba allí. Y solo al anochecer regresó y contó que había perseguido renos durante mucho tiempo y en vano, y que en su lugar se topó por casualidad con un lobo, que al parecer había sido matado a cornadas por un reno. La historia sonaba bastante extraña, pero al mismo tiempo, Michel trajo un saco de carne sobre el que los viajeros se abalanzaron con un apetito increíble. La comprensión llegó más tarde. Esto es lo que Richardson escribe en su diario. Más tarde comprendimos, por circunstancias que preferiría evitar relatar, que se trataba de trozos del cadáver de uno de los canadienses. Es muy relevante. ¿Mató Michel a esos hombres o encontró sus cadáveres en la nieve? Al parecer, mató al primer canadiense poco después de que abandonaran el campamento, y cuando el segundo porteador llegó al lugar del asesinato, se deshizo también de él y le quitó el rifle. Y luego le llegó el turno al último de su grupo,
Y el hecho de que Michelle se hubiera provisto de un hacha pesada, aunque los porteadores intentaban deshacerse de todo lo pesado, también indica que se proponía cortar carne congelada, ya que para despiezar caza fresca basta con un cuchillo corriente. Cada día, Michelle se ausentaba supuestamente para cazar. Sin embargo, no traía caza, no comía líquenes y sus fuerzas parecían aumentar cada día. El 20 de octubre, Richardson, como de costumbre, fue a recoger líquenes. Hepburn cortaba un árbol cerca de la tienda y Hood estaba sentado frente a ella junto al fuego. Así es como Richardson lo recuerda posteriormente. Apenas me había alejado de la tienda cuando oí un disparo y luego una voz asustada que me llamaba a Hepburn. Al acercarme a la tienda vi al pobre Hood. Yacía muerto junto al fuego. Su frente parecía perforada por una bala. Me atravesó como un rayo la idea de que el desdichado, en un arrebato de desesperación, había decidido suicidarse. Sin embargo, el extraño comportamiento de Michelle me hizo pensar otra cosa. Al examinar el cuerpo, vi que el disparo se había producido por la espalda. La boca del rifle yacía junto a la cabeza del muerto. El rifle era del tipo más largo que tienen los indios, y para que se produjera tal herida, era necesario que alguien ajeno lo hubiera colocado en esa posición. Al interrogar a Michelle sobre las circunstancias del suceso, respondió que Hood lo había enviado a la tienda a por el rifle corto, cuando de repente el rifle largo se disparó. No se atrevía a explicar si el disparo fue intencionado o accidental. Durante esta conversación conmigo, sostenía el rifle corto en sus manos. Más tarde, Hepburn me dijo que, antes del disparo, Hood y Michelle habían estado discutiendo en voz alta y con enfado. Michelle estaba armado. Además, se sentía mucho mejor que los hombres que morían de hambre y los habría despachado a ambos sin problemas. Por eso, Richardson y Hepburn, sin ponerse de acuerdo, fingen creer a Michelle que fue un suicidio. Sin embargo, Michelle no tenía prisa por soltar el arma. Es más, intentaba no dejarlos solos para que no pudieran discutir lo sucedido. Literalmente les pisaba los talones, preguntando constantemente si no pensaban que él había matado a Hood. Al día siguiente, todos se levantaron para, de acuerdo con la decisión anterior, continuar el camino hacia Fort Enterprise, donde se encontraba Franklin y, como pensaban, las provisiones de comida. Prepararon el almuerzo con parte del capote de cuero de Hood. Michelle, de repente, empezó a insistir a Richardson para que fueran juntos no hacia el fuerte, sino hacia el río Coppermine, para cazar renos allí. Evidentemente, quería matarlo. Anotación del diario de Richardson. El comportamiento de Michelle nos preocupaba enormemente. Murmuraba algo para sí sin cesar y repetía que no tenía ganas de ir al fuerte. Y seguía convenciéndome de que nos dirigiéramos a los bosques, donde supuestamente podría alimentarnos durante todo el invierno. Tal comportamiento, así como la expresión de su rostro, me impulsaron a proponerle que nos dejara y se fuera solo al sur. En respuesta, se enfadó aún más y empezó a insinuar que mañana, según él, se liberaría de toda coacción. También oí sus amenazas contra Hepburn, a quien acusaba abiertamente de calumnia. Fue en una conversación conmigo cuando por primera vez se mostró tan arrogante, y esto me convenció finalmente de que nos consideraba completamente bajo su poder. De todo este comportamiento se desprendía que pensaba deshacerse de nosotros, y lo más probable es que no lo hubiera hecho hasta ahora solo porque no sabía cómo llegar al fuerte. En estas condiciones, Hepburn y yo no estábamos en situación de resistir un ataque abierto por su parte. Tampoco podíamos escondernos de él. Nuestras fuerzas eran comparativamente más débiles que las suyas. Además, estaba armado con un rifle, 2 pistolas, una bayoneta india y un cuchillo. Cuando por la tarde nos acercamos a una de las rocas, Michelle se detuvo con el pretexto de recoger líquenes y dijo que nos alcanzaría pronto.
Era la primera vez que tras la muerte de Hood nos quedábamos a solas. El marinero Hepburn me comunicó sus observaciones sobre el comportamiento de Michelle, que me convencieron definitivamente de que solo podíamos salvar nuestras propias vidas sacrificando a este hombre. Mi compañero se ofreció a ser el instrumento de nuestra autodefensa, pero yo, consciente de la necesidad de esta espantosa acción, preferí asumir toda la responsabilidad. Y cuando Michelle se acercó a nosotros, lo maté disparándole una bala de pistola en la cabeza. Resultó que Michelle no se había dedicado a recoger líquenes, y comprendimos claramente que solo se había retrasado para preparar su rifle para atacarnos. Cuando el 29 de octubre Richardson y Hepburn llegaron finalmente a Fort Enterprise con la esperanza de salvarse, abrieron la puerta y vieron una escena espantosa. De los 3 habitantes del fuerte, solo Peltier tenía fuerzas suficientes para levantarse y saludarlos. Las tablas del suelo habían sido arrancadas para usarlas como leña, y las pieles que una vez cubrieron las ventanas hacía tiempo que se las habían comido. Los hombres se alimentaban únicamente de líquenes y pieles de reno podridas, que comían junto con los gusanos. Como escribió Richardson, eran tan exquisitos como las grosellas. Pronto, uno de los canadienses se acostó y murió unas horas después. El segundo canadiense dijo que tenía frío, se cubrió con 3 mantas y murió ese mismo día. Arrastraron los cadáveres unos metros a un lado. Ya no tenían fuerzas para sacarlos de la casa. El intérprete indio parecía haber perdido el juicio. Empezó a lanzar miradas salvajes y aterradoras. De hecho, ya nadie en el equipo estaba completamente normal. Hepburn escribió: «Si alguna vez volvemos a Inglaterra, me sorprendería mucho que recuperáramos la lucidez». Los habitantes del fuerte empezaron a parecer muertos vivientes. Se peleaban por nimiedades, se gritaban, se insultaban, y pocos minutos después se reconciliaban con lágrimas en los ojos. La razón los abandonaba gradualmente. Anotación del diario del teniente Franklin del 7 de noviembre. Nuestro intérprete pasó la noche en vela. Lo atormentaban visiones de una muerte inminente que intentamos en vano disipar. Por la mañana estaba tan apático y débil que apenas podía hablar. Me quedé tumbado a su lado para animarlo en la medida de lo posible. El doctor Richardson y Hepburn fueron a cortar leña y apenas habían empezado a trabajar cuando, para su sorpresa, oyeron un disparo y casi de inmediato vieron a 3 indios muy cerca de ellos. Esa fue su salvación. George Back había realizado una ruta de increíble dificultad por el Ártico invernal y había llegado a Fort Providence, desde donde consiguió traer ayuda. Por cierto, en su ruta solo perdió a un hombre. Anotación del diario de John Franklin. Si la ayuda hubiera llegado unas horas más tarde, el intérprete habría muerto, y nosotros habríamos fallecido a los pocos días. Los indios que llegaron alimentaron con pescado a los hombres moribundos que habían pasado 36 días sin comer en Fort Enterprise, y después del 16 de noviembre ayudaron a los supervivientes a llegar al campamento del jefe Akaicho. Los indios los trataron, como escribe Franklin, como una madre a sus hijos. Evidentemente se sentían culpables por haberlos abandonado a morir sin comida, aunque debían haber establecido almacenes de provisiones y reservas en el fuerte. Al encontrarse, el jefe Akaicho dijo que no habían hecho acopio de provisiones porque 3 de sus cazadores habían muerto al caer por el hielo de un lago congelado, y en Fort Providence no había munición para cazar. Sin embargo, no es difícil suponer que el jefe Akaicho simplemente no creía que la expedición regresara con vida, y al parecer decidió no perder el tiempo en cazar y preparar provisiones. Por una carta recibida de Back, Franklin se enteró con disgusto de que las mercancías encargadas en primavera para los indios aún no habían llegado. Temía que, al saberlo, Akaicho negara a la expedición la ayuda necesaria. Sin embargo, el jefe indio mostró una gran nobleza.
Akaicho no prestó atención a esta circunstancia y aceptó esperar el cumplimiento de los acuerdos. En una conversación con Franklin, concluyó su discurso con palabras muy profundas. Dijo, que esta sea la primera vez que los hombres blancos queden como deudores. El 11 de diciembre, Franklin llega a Fort Providence. Desde allí, el equipo emprende el camino de regreso a casa, a Inglaterra. Parecía que los muertos de ayer se recuperaban rápidamente y ganaban peso. La expedición había terminado. Fue en aquel momento quizás una de las expediciones de exploración ártica más desastrosas y espeluznantes, y evidentemente fracasó por completo. Recorrieron solo 8.900 kilómetros, perdieron a 11 de sus 20 hombres y solo cartografiaron un pequeño tramo de la línea costera. Cuando John Franklin regresó a Inglaterra, se enfrentó a críticas bastante duras por parte de las compañías comerciales y los Voyageurs. Decían que había arriesgado deliberadamente la expedición, a pesar de saber que habría víctimas humanas, pero no dio marcha atrás. Y de hecho tenían razón. Y aún más preguntas suscitaba la historia de Michel, supuestamente asesinado por Hood. Sin embargo, el único testimonio en este caso era el informe de Richardson, y nadie sabía lo que realmente había sucedido allí. Surgió una versión bastante popular de que Richardson y Hepburn habían matado ellos mismos a Hood y a los 4 Voyageurs, y se habían alimentado de su carne para sobrevivir. Uno de los miembros de la expedición, Willard Wenzel, intérprete y representante de la Compañía del Noroeste, acusado de ser incapaz de abastecer a tiempo de comida a Fort Enterprise, fue aún más lejos en sus acusaciones de asesinato contra Richardson y exigió que fuera llevado a juicio. Sin embargo, Buck le escribió más tarde en una carta: a decir verdad, Wenzel, es mejor no hacer público todo lo que ocurrió allí. El almirantazgo no inició una investigación. ¿Y qué ocurrió realmente allí? Me temo que solo lo saben las nieves del Ártico. Por cierto, el propio Franklin tampoco salió perjudicado. La entereza con la que soportó sus sufrimientos suscitó la admiración general. John Franklin regresa a Londres como un héroe nacional. Allí le conceden el rango de capitán y en 1823 publica un informe sobre esta desafortunada expedición. El libro se vendió como pan caliente y la gente admiraba el valor de los marineros. Su popularidad no hizo más que crecer. Y aunque Franklin recibió en la alta sociedad el apodo de «el hombre que se comió sus botas», en aquel momento era, evidentemente, el explorador polar más fracasado, pero el más popular. Fue precisamente esta popularidad, así como la influencia de Franklin en el almirantazgo y los círculos científicos, lo que lo llevaría a dirigir la siguiente expedición, en la que participarían los barcos Erebus y Terror. Pero esa es ya otra historia completamente diferente, aunque no menos fascinante.